pastor llega el martes y estoy contento por eso. Créanme que no es fácil pararse tanto tiempo y predicar. Aprecio y valoro mucho el esfuerzo de nuestro pastor en predicarnos, su preparación y todo, y yo lo amo. Y de veras hoy para que el Señor lo traiga con bien, que venga descansado, y yo sé que nos ama mucho y por eso no hay que orar por eso. Hermanos, otra cosa, quiero darle la bienvenida. Si hay alguien que nos acompaña por primera vez el día de hoy, en mi lado derecho, ¿pudiera levantar su mano y ponerse de pie para ver su nombre? Mi nombre es Samuel Guzmán Castrejón. Bienvenido, Samuel, nos da muchísimo gusto recibirte aquí. Gracias. ¿De dónde vienes? Es su hermano de... Eres de aquí de Chilpancingo. No viene de carne. Qué bueno, hermano. Dios te bendiga, nos da mucho gusto recibirte en este día. De este lado nos acompaña aquí Ariana Alarcón Gómez. Bienvenida, Ariana, es la sobrina de nuestra hermana. Dios le bendiga, Ariana, qué gusto que nos acompañe. ¿Habrá alguien más que nos acompañe? ¿Todos somos conocidos? Bueno, hermanos, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto. Hermanos, no los saludé hoy a todos de mano, pero me da mucho gusto verlos. Me pongo acá adelante y créanme que se nos va el tiempo. Dios les bendiga. Es un privilegio pararnos. Y pues yo simplemente quiero seguir lo que el pastor tan vehementemente se ha comprometido a enseñarnos. Y el pastor dice que quiere que nosotros estemos apercibidos de que el Señor viene. Él es el que ha instaurado en su prédica esto. La semana pasada nos dio un tremendo mensaje. El miércoles hablé del éxito del cristiano. El viernes se habló acerca del pasado, el presente y el futuro del cristiano. Y hoy quiero hablarles acerca de comprobando lo que es agradable al Señor. El día del Señor viene. Hermanos, yo le invito a que abra su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2 de Pedro, capítulo 3. Son 18 versículos, pero quiero que leamos tres versículos, del versículo 10 al versículo 12, perdón. Vamos a leer, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Vamos a orar, invito a que se ponga de pie, por favor. Amado Dios, necesitamos tu presencia. Señor, tu Espíritu Santo sea en este día. Señor, tú conoces mi corazón y sabes que yo muchas veces no he predicado de eso. Señor, pero yo no tengo temor a tu presencia pidiéndote sabiduría, y sé que lo que me has dado es palabra buena, palabra necesaria para la edificación de nuestros oídos, palabra de ánimo, palabra de buenas nuevas. Y Dios, pido que tu Espíritu Santo esté aquí, que tu Espíritu Santo nos lleve por la palabra que tú quieres que leamos, que tu Espíritu Santo haga una obra en nuestros corazones, que salgamos edificados, que salgamos conscientes, que salgamos animados, Dios, que salgamos retados. Y mi Dios, pedimos, Dios, que nuestra oración sea escuchada y que tú te pases aquí en medio de nosotros. Mi Dios, dame sabiduría. Señor, por favor, haz a un lado los impedimentos que tengo en mi cuerpo para poder hacerlo. Y Señor, que tu presencia en este momento inunde este lugar. Por favor, Señor, te pedimos que te quedes con nosotros. Como dijo mi hermano Elmi, que por favor, Señor, nos permitas poner todos nuestros sentidos para poder tomar y captar tu palabra. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Pues sí, hermano, el día del Señor viene. Me gusta este capítulo porque la gente pues siempre lee que Cristo viene y lo lee rápido para seguir adelante, ¿verdad? Porque muchos no quieren que el Señor venga todavía.
Pero me gusta cómo el apóstol Pedro, a lo largo de este capítulo, a lo largo de esta carta, le habla al pueblo de Israel, como a los cristianos, como un pastor amoroso le habla a sus ovejas. No solamente hablando a sus emociones, sino les habla a su entendimiento. Y quiere despertar su entendimiento para que ellos puedan darse cuenta que el día del Señor está cerca. En el capítulo 3, en el versículo 1, Pablo les dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pablo no está diciéndolo con palabras emocionales, Pablo no está diciéndolo con palabras rimbombantes. Pablo lo que quiere es con exhortaciones, con palabras de Dios, poder avivar y despertar un limpio entendimiento. Pedro utiliza en este capítulo número 3 una palabra clave que vamos a ver, y con ella vamos a tener nuestro mensaje, la cual utiliza 4 veces en este capítulo, y con ella, cada vez que la menciona, es una exhortación que le hace a los hijos de Dios. Esa palabra es amados. Yo quiero que en esta tarde nosotros podamos ver 4 cosas que el apóstol Pedro le dice al cristiano que necesita hacer para la venida del Señor. La primera cosa que Pedro les dice a ellos que hagan es: amados, ten memoria. Capítulo 3, versículo 2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Me dice: amados, ten memoria de estas palabras. Pedro lo que quiere es que tú y yo como creyentes recordamos y hagamos memoria de lo que Él nos dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como el Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro tenía una pero verdadera carga de que el pueblo de Israel estuviera consciente, y él nunca iba a dejar de recordarnos la palabra de Dios. Cristo viene. Él quiere que nosotros tengamos memoria de cada una de las cosas que han sucedido, para que nosotros veamos lo que la palabra de Dios tiene preparado. Pedro sabe y conocía específicamente las consecuencias de olvidarse de las palabras de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 16. Lucas capítulo 22, versículo 16. Dice la palabra de Dios ahí: 22:61, discúlpenme. Todo mundo sabe, dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué? Lloraba amargamente. ¿Qué fue cuando Jesús le dijo: Pedro, el diablo te ha pedido para que te zarandees? Dijo: Señor, yo no te negaré. Y Pedro, cuando estaba enfrente de Jesús, se acordó de las palabras de Jesús y lloró amargamente, porque simplemente fue al olvido. Las consecuencias tremendas de olvidarse de las palabras de Dios. Pedro le dice al Hijo de Dios: te pido, amado, que tengas memoria. No se te olvide de lo que el Señor te ha enseñado. No se te olvide de lo que el Señor te pide. No se te olvide de cómo debes de andar. No se te olvide de todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida cristiana. De modo que la exhortación que hace es una exhortación verdadera. No te olvides. Ten memoria. Acuérdate. ¿Por qué? Porque ¿qué, Pedro?
quería que el cristiano tuviera una mente sincera, no una mente confundida con enseñanzas divididas. Pedro quería un creyente cuya mente fuera sincera al Señor Jesús, cuyo corazón fuera recto al Señor Jesús. Pedro no quería una mente confundida con enseñanzas falsas o con enseñanzas que fueran de acuerdo a lo que nosotros vamos trazando con nuestras vidas. Pedro no quería cosas en nuestras vidas que pudieran disminuir el acordarnos de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, nos adelanta ahí cómo es una mente en conflicto. Dice, permítame, 2, 14 y 15, dice, por lo cual, hermano, estaba esperando estas cosas, procurando ser hallados. Segunda de Pedro 3, 14 y 15, eso dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha, irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le había sido dada, os ha escrito. El cristiano dividido es cuando sus ojos empiezan a voltear a otros lados. Una mente dividida es cuando su corazón se comienza a habituar a Cristo. Un corazón o una mente dividida es cuando él comienza a dar pequeños pasos para alejarse del camino de Dios. Él comienza a extraviar su perspectiva y él comienza a dejar de lado lo que él tiene que hacer. Pedro nos enseña realmente a que nosotros necesitamos empezar a acordarnos de las palabras de Dios. ¿Qué palabras han hecho en tu corazón eco que te lleve a recordar que debes de permanecer irreprensible y sin mancha delante de Dios? Si Dios se parara en este momento delante de nosotros y nos dijera, ¿cómo vas en tu vida personal? ¿Qué le dirías? Sabiendo que delante de Dios no vas a esconder ninguna cosa. ¿Qué le dirías a tu Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que te causa un conflicto? ¿En qué estás batallando? ¿Qué es lo que impide que traigas a la memoria las palabras de tu Dios? Pedro nos enseña claramente, amados, no ignoréis, ten memoria. Ten memoria de las cosas que yo te he hablado. Ten memoria de las cosas que yo te he dicho. Ten memoria de las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Pedro quería y les describe a gente que se llama cristiana, que son pseudo cristianos, que solamente se lavan de contaminaciones exteriores, pero nunca han recibido una nueva naturaleza en su interior. Hermanos, Pedro les enseña claramente que hay gente que simplemente está en las iglesias, pero que nunca han recibido una nueva naturaleza. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el primer día en que los padres durmieron, todas estas cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay gente que vive y se limpia de las cosas de afuera, esperando que por sus obras ellos puedan ser librados de la ira venidera, pero no reciben la nueva naturaleza en su hombre interior. Efesios 4, 17 al 22, por favor. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 22. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, de los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovándose en el espíritu de nuestra mente. Nosotros necesitamos tener memoria en una mente recta y sincera delante de Dios. Nosotros somos y habemos aprendido de Cristo porque le hemos oído y hemos sido enseñados por Él conforme a la verdad. ¿Qué dice la Biblia de la verdad? Tu palabra es verdad. Entonces cada creyente, cada persona que ha depositado su fe en Cristo, cada persona que ha doblado su rodilla delante de Dios, cada persona que ha reconocido que necesita del Señor Jesucristo, ha aprendido de Él. ¿Desde cuándo? Desde el primer momento que lo recibió. Eso es lo que cada creyente ha recibido. Y él no solamente ha recibido esto, por eso dice la palabra de Dios que desde ese tiempo el hombre debe ¿de qué? De despojarse ¿de quién? Del viejo hombre. Hermano Víctor, ¿buscamos la perfección? No, la perfección la tendremos cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios. Pero lo que buscamos es realmente tener una conciencia con sinceridad, un corazón recto, buscando agradar a Dios de todo nuestro corazón. Y en verdad, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Por eso Pedro nos está diciendo, cuídate, cuídate de aquellos burladores que dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué aún no viene? ¿Qué se le ha olvidado? No, hermanos, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo no se le olvida. Cristo tiene sus tiempos, lo veremos más adelante. Pero recordemos esto. Lo que Pedro quiere enseñarnos es que hay que recordar sus palabras, que ellos deben ser nuestro impulso para vivir, que ellos deben ser nuestro bastión para soportar, que ellos deben de ser nuestra fuerza para continuar caminando y no desviarnos del camino recto. Eso es lo que Pedro nos dice, que no ignoréis. No ignoréis, en memoria. Pedro también nos hace recordar que en el mundo la gente de afuera siempre se está burlando de que Cristo viene pronto. Judas capítulo 1 versículos 17 y 18. Judas capítulo 1, bueno, es el único versículo que tiene Judas. En el capítulo 17 y 18 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichos por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Hermanos, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas. Vendrán burladores que andarán ¿en qué? ¿En pos de dónde? De los malvados deseos. ¿De dónde nacen los deseos del hombre? Del corazón. Dice que el hombre del buen tesoro de su corazón saca, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca. Y dice que las guerras y todo no viene de las cosas que están en nuestro corazón, dice Santiago. Hermanos, nosotros tenemos que tener memoria. Hay gente que se burla de que Cristo viene pronto. Hay gente que se burla de que este mundo se va a terminar. Hay gente que aunque vea y sepa profecía, dice, no es cierto. Ve cómo vamos y vamos y vamos. Tantas veces se ha predicho que el mundo se va a acabar. Tantas veces se ha dicho que en tanto tiempo se va a terminar. Y continúa y continúa y continúa. La última fue el calendario de los mayas. Hermanos, pero Cristo viene. La palabra de Dios lo dice. Tengamos memoria de sus promesas. Cristo viene pronto. Y lo que Pedro nos quiere decir es que lo que el mundo realmente no se ha dado cuenta, pese a todo lo que los burladores y la gente que no predica, es que las decisiones
Y las cosas que suceden en el mundo van exactamente a que se cumpla cada una de las profecías que están escritas en la palabra de Dios. El pastor nos dice que la gente está regresando a Israel. Están hablando de que se debe desmilitarizar, no sé cómo se diga, pero que están hablando para tener un control sobre la energía nuclear. Hermanos, están hablando de que en el Islam para el 2070, no creo que lleguemos, iba a ser la religión con más demanda en el mundo. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Cristo viene pronto. Y todas las cosas se están acomodando para que Cristo venga. Estaba oyendo ayer a mi cuñado que decía y comentaba que quieren tumbar una mezquita y quieren hacer el tabernáculo y el templo. Eso quiere decir que Cristo viene. Y la gente se empecina en ignorar lo que Dios quiere y está acomodando para su gloria. Hermanos, pese a lo que la gente diga, Pedro le dice al cristiano, tener memoria de que esa gente se burla, pero tú permanece, ten memoria de las palabras de tu Dios para que te animes. Lo que Cristo quiere no es que tengamos miedo porque esto termina. Lo que Cristo quiere es que nosotros tengamos memoria de que así como Él puede guardar a Noé, pudo guardar a Lot, Él te puede guardar a ti. De que alientes tu corazón y tengas ánimo. De que allá en el cielo nos espera una patria celestial. De que allá en el cielo disfrutarás de gozo y paz. De que allá en el cielo estarás confiado en tu Dios. Pero debido al corazón inconstante y a una conciencia no recta, el cristiano tiene miedo de perder todo lo que ha ganado en esta tierra. Le importan más los bienes y las cosas que tiene en esta tierra que lo que va a recibir de herencia. Y lo digo por mí. Nuestra mirada no está puesta en el cielo porque se nos olvidan las palabras de Dios. Pero cuando nosotros, como dice Él, amado, te pido que tengas memoria, Pedro estaba diciendo, recuerda todo lo bueno, todo lo fiel, todo lo agradable que el Señor Jesús ha sido. Hermano, Pedro les dice, no te preocupes, Dios acomodará las cosas. Lo que ellos dicen, lo que ellos hagan, lo que ellos vean, simplemente es un preámbulo para que Dios prepare las cosas. Pero lo que el mundo dice es que nunca ha hecho Dios. Pero lo que el mundo dice, nunca ha hecho Dios que permita las cosas que sucedan. Dios siempre hará la voluntad en su tiempo, como lo vemos a lo largo de su palabra. Ya leímos 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dios no está jugando, hermanos. Dios está verdaderamente en serio y Él quiere que permanezcamos atentos a lo que Dios quiere y demanda de nosotros. Y eso es un crecimiento en su voluntad. Dios quiere que cada día un cristiano se purifique, que un cristiano sea santo, que un cristiano tome sus decisiones por Dios, que un cristiano realmente ponga a Dios por delante y comience a vivir una vida que a Dios le agrada, que en cada una de su manera de vivir, que en cada una de sus decisiones Dios esté presente y que esas decisiones te lleven a un crecimiento sistemático. Porque la palabra de Dios dice que si vas a hacer cualquier cosa, la hagas para la gloria de Dios. Yo le he dado importancia a esto porque eso es lo primordial. No hay nada bueno en nuestras vidas. No hay nada grande, no hay nada que podamos ensalzar, sino a Cristo. Vimos el viernes a Pablo. Pablo dice la palabra de Dios que era ¿qué? Excelente. Pablo tenía un currículum ¿qué? Impresionante. Voy a pedir un favor, hermanos. Se está encerrando el calor. Yo ya tengo mucho. ¿Por qué no prendemos los ventiladores para que no nos vayamos a dormir? Si me hacen favor, disculpen. Ahí están los colectores, si me hacen favor, qué amables. Pablo tenía un currículum impresionante. Pablo tenía cosas grandes. Usted sabe que si Pablo hubiera sido deseado llegar a un puesto de renombre, él hubiera logrado. Usted sabe que si Pablo hubiera aplicado para ir a una universidad como Harvard, como cualquier otra que tiene un grande renombre, Pablo no solamente hubiera pasado, sino se hubiera quedado como erudito, se hubiera quedado como maestro, hubiera hecho la de director, porque Pablo sabía y tenía conocimiento de las cosas que él hacía. Pero Pablo tuvo que dejar
todas esas cosas como ¿qué? Como pérdida. ¿Para qué? Para conocimiento de Dios. Hermanos, yo creo que Pablo era sincero en cada una de las cosas que emprendía, pero Pablo tuvo que aprender a que sin Dios, a que sin Cristo era un pecador. Las obras que tú y yo hagamos van a ser probadas cuando se ha venido el tiempo, porque dicen que por fuego serán probadas las cosas, pero Cristo es el que el oro lo pasará. Nadie puede salvarse por obras. Nadie puede tratar de impresionar a Cristo con obras. Nadie puede decir, yo hice más que los demás, por eso merezco el cielo. Nadie puede decir, yo soy demasiado bueno, que puedo estar en la gloria con Dios. Hay una anécdota, hay una analogía o una ilustración, que un día llegó y murió una persona, y esa persona fue a la presencia de Dios y se encontró a Pedro, que permitía entrar al cielo, pero había una cola larga. Y cuando llegó, estaba ahí y le dijo, ¿tú qué vienes? A ver, ¿tú por qué puedes entrar al cielo? Nunca le fui infiel a mi esposa. 5 puntos, eran 100 puntos para llegar. Lavaba los trastes todos los días, otros 5 puntos. Y empezó y que quedó en 50 puntos y le dijo, no es suficiente para entrar al cielo. Ve a donde está el lloro y crujido de dientes. Y fueron pasando uno a uno, hasta que llegó este hombre y le dijo, ¿qué tienes de bueno? Nada, fue un homicida. Sí, aquí dice, fue un mentiroso. Aquí dice, fue un pendenciero, un majadero, un desobediente. Pero este es mi justificante. Aquí está Cristo quien pagó por mí. Y dice la palabra de Dios, hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre. Cuando él reconoció eso, se paró delante de Dios. Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré entre la gozo de tu Señor. Eso es lo que Dios busca, un corazón con Cristo, no obras que se las pueda llevar el viento. Por eso dice, hermanos amados, ten memoria, ten memoria. Cristo viene pronto, acuérdate de todo lo que te han enseñado. Segunda cosa, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8, por favor. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. ¿Sí vamos bien, hermanos? Ok. Dice la palabra de Dios. Si alguien lo quiere leer, por favor. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Más. Aquí está el segundo, amados, ¿verdad? ¿Amados qué? No ignoréis. Amados, no ignores. Pedro nos dice, no ignoren. La gente ve la historia por días y por años. Conmemoramos el 16 de septiembre, que es que el 1 de mayo es que el 18 de marzo la expropiación petrolera. ¿En qué año fue la Primera Guerra Mundial? Fue por los 1910. Hermanos, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, 1900 y feria fueron, no me acuerdo. Bueno, tuvimos 2 guerras mundiales y la gente se acuerda de esas guerras. Tuvimos la guerra del Golfo Pérsico por el año del 90, ¿no? Por ahí, no me acuerdo. Y la gente vive su vida ¿en qué? En días, años y en fechas. Pero nuestro Dios, ¿cómo será su tiempo? El tiempo de Dios siempre es tiempo ¿qué? Presente. Para Dios siempre es tiempo presente. Dice, lo pasado ya fue, lo que vendrá ya fue. Hermanos, Dios siempre está en tiempo presente. Salmos 94, por favor. Salmos capítulo 94. Dice la palabra de Dios, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de qué. Entonces nuestro Dios siempre vive en qué? Tiempo presente. Todo lo que pasó
Posiblemente para Dios pasó ¿cuándo? Ayer. Hermanos, para Dios todo el tiempo es tiempo presente. Escuche esto, me impresionó, lo estaba leyendo y tomándolo de un libro, y dice, Dios nunca llegará tarde. Cuando llegue el momento preciso en que Dios tenga que actuar, Él va a actuar y cumplirá cada una de las palabras que Él ha dicho. Pero, ¿por qué estas cosas aún no pasan? ¿Por qué Cristo nos ha llevado con Él? ¿Por qué no ha pasado el rapto? ¿Por qué aún no ha preparado todas esas cosas? Porque hay una gran promesa que no quiere que ignoremos. Segunda de Pedro dice, en el capítulo 3, en el versículo 8 y versículo 9, dice, mas amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ¿qué? Sino que todos procedan ¿a qué? Dios aún no actúa porque Él quiere que nosotros, ¿qué? Procedamos y llevemos a los pies de Cristo a la gente al arrepentimiento. Él es paciente para con todos. Él está esperando, su corazón de amor está anhelando, aun cuando está diciendo que la tierra como la conocemos será destruida, aun cuando está diciendo que Él pronto vendrá. Él está viendo su corazón de amor y está diciéndole al mundo que Él no quiere que ninguno perezca. Por eso dice que si tú pusieras un cuchillo en cualquier parte de la Biblia, esta sangraría, porque en todas y cada una de sus páginas está el amor de Dios que tiene por el mundo. Él ama al mundo, Él ama a sus criaturas, Él no quiere que ninguno vaya al infierno. Él está más preocupado que tú y yo de que nuestras familiares vayan al cielo. Él está más preocupado que tú y yo de que sus hijos, de ellos, de tus familiares, que la gente que tú aprecias, que tú amas, vaya al cielo. Por eso el Señor aún no ha venido. No es que Él se tarde ni que Él haga un lado. Cristo está esperando realmente que la gente vuelva y se convierta de todo su corazón. Él tiene paciencia para con nosotros. ¿Te imaginas? Aún a pesar de todo el pecado que reina en este mundo, aún a pesar de todo lo que se ve ahora, aún a pesar de todo lo que se vive ahora, ¿qué pasa? Él sigue teniendo paciencia y Él quiere que la gente se acerque a ese trono de gracia y dejen sus cargas y reconozcan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amados, no ignores el amor de Dios. No ignores, no ignores. El Señor no tiene tiempo. El Señor anhela que la gente se convierta ¿de qué? De todo corazón. No debe haber ningún resquicio. Él quiere que procedan de la ira venidera. Hermano, ¿usted cree que Dios creó al hombre para el infierno? Dios no lo creó. Dios lo hizo para disfrutar de una comunión con Él. Dios lo hizo para disfrutar su presencia. Dios creó al hombre para que esté con Él. Pero es decisión del hombre y le da total albedrío en que Él decida si le acepta en su corazón o no le acepta. Él le da total decisión de que lleve una vida como Él quiera vivirla. Pero acuérdense, Dios es justo. Dios no va a tomar por inocente al culpable. ¿Cuántas veces hemos oído a predicadores, al pastor, que dicen, no me preocupo, al cabo, al último día de mi vida, yo me arrepentiré? Me impactó su ilustración de ese hombre que llevó una pipa y explotó. Se iba a agarrar de su esposa para irse al cielo y él se fue. Sin Dios, está en el infierno. Había un señor y llega aquí el punto en el que llegaba un señor y siempre andaba, y él decía, un hijo de un pastor, que él se iba a convertir en su vida al último día, porque él quería disfrutar su vida al máximo e ir al cielo. Un día cabalgando, iba caminando tan recio que se cayó del caballo y su cabeza se golpeó contra una piedra. Comenzó a sangrar y en medio de todo ese dolor empezó a maldecir al caballo, empezó a gritar injurias y al cabo de un tiempo murió. Se le olvidó la promesa que él se había hecho de pedirle a Cristo que entrara en su corazón. Murió sin Dios, murió sin Dios. Hermanos,
La verdad es que nosotros necesitamos orar para que Dios les dé la voz, la luz y el oído a la gente para que ellos vengan y procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Él extiende la salvación a todos. Juan 3:16, ¿qué dice? Sí, hermano, se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice Juan 3:17? Porque no envió Dios a su Hijo, ¿para qué? Sino para que el mundo, ¿qué? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué? ¿Por qué? No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, es claramente el amor de Dios. Y Dios lo deja abierto. Juan 17:3, por favor. Adelantito. Juan 17:3. Dice la palabra de Dios ahí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Hermanos, la vida eterna es conocer a tu Dios, saber a qué te vas a dedicar. Todos los días de tu vida, cuando partas a su presencia, ¿qué va a pasar? Vas a estar alabando. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué? La gente necesita asegurarse antes de enrolarse en una iglesia, antes de hacer cualquier cosa, si tiene a quién, al Hijo de Dios. Cualquier cosa que usted haga, cualquier cosa que usted pensó, antes de ponerse a trabajar para Dios, lo primero que necesitó hacer es asegurarse. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sabe por qué? Porque por eso viene tanta gente y se emociona y hace cosas y al cabo del tiempo se va. ¿Por qué? Porque su raíz estaba pequeña. Porque fue emociones. Porque realmente cuando uno ama a Dios y entiende el sacrificio de Dios, a uno no le cuesta cambiar. No le cuesta. A uno no le cuesta cambiar. ¿Por qué? Por amor a quien ama. Por aquel amor a aquella persona que dice que ama. Cuando usted está ahí y ama a alguien con todo su corazón, si le dice que algo no le gusta, ¿lo sigue haciendo? Hijitos míos, no peques. ¿Y qué hacemos? Pecamos. Pero por amor a Dios, cada día queremos ir de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, para que así podamos darle alegría, gozo y ánimo a la persona que nos ama y a la persona que amamos. Porque sabemos que cuando a esa persona la amamos de todo nuestro corazón, cuando sabemos que a esa persona estamos dispuestos a entregarnos por ella, no nos cuesta dar nada por ella. Me gusta, lo hago. No me gusta, lo dejo de hacer. No me agrada, me impulso para dejarlo de hacer. Hermanos, cuántas cosas están en la palabra de Dios que no quiere que ignoremos y las seguimos haciendo. Cristo no te ofrece una religión. Cristo ofrece una relación personal con Él. Hechos 9, 3 al 5. Estoy usando algunos pasajes que utilicé el día viernes. Hechos 9, 3 al 5. Dice lo que dice la palabra de Dios. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rondó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Hermano, una persona que quiere venir a tener una relación personal con Dios es una persona que le va a conocer. Usted conoce a Dios. ¿Se ha preguntado qué tanto le falta por conocer de Dios? Yo estaba preparando este mensaje ayer y sinceramente, hermano, cuando uno se pone a pensar todas las cosas que tiene en su mente, todas las cosas que ha visto a lo largo de su tiempo, realmente nomás se acuerda de bien poquito. ¿Cuántos
años llevamos sentados y seguimos adelante pensando lo mismo? Pablo tuvo que tener una experiencia personal con Dios. Pablo tuvo que tener una experiencia con Él, cara a cara. ¿Para qué? Para poder sentir y aprender a quién estaba ofendiendo. ¿Por qué es tan importante para Dios esto? Que no ignoremos que la paciencia de Dios es para salvación. Porque Cristo vendrá. Él va a venir. Queramos o no queramos. El mundo esté preparado o no esté preparado. En el arrebatamiento, Él va a venir. Como un ladrón en la noche viene cuando menos lo espera. Lo dice la Biblia en muchas partes. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran. Cristo va a guardarnos de aquel tiempo de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 8 al 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos de 8 al 9 dice la palabra de Dios ahí: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos preparados para ese día de ira. Tú y yo estamos preparados para que cuando el Señor venga nos lleve con Él. Como ladrón en la noche. Fíjese lo que dice Mateo 24, 33 al 44. Mateo 24, 33 al 43 y 44. Dice la palabra de Dios ahí: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría 24, 43 y 44, y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que pensáis. Cristo viene, y Cristo no te dice la hora. Todo el mundo trata de adivinar cuándo será el rapto, y dicen fechas, y dicen que en este tiempo, pero la realidad es que cada uno de nosotros debemos estar preparados para cuando Cristo venga. Cristo viene pronto. Lucas 12, 35 al 40. Que es prácticamente el mismo versículo. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos cuales su Señor venga, ellos velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría mirar su casa. Vosotros pues también están preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre, ¿qué? ¿Cuántas veces vienen? 2 veces. Eso quiere decir que Cristo está como en serio. Cristo está en serio. Cristo viene. Cristo no debe de estar tardando mucho tiempo. Las cosas se están cumpliendo. Estamos como en los días de Noé, lo predicó el pastor. La maldad del corazón del hombre es de continuo solamente, hermano. Por eso tú y yo como cristianos no debemos estar desprevenidos. No debemos de quitarnos nuestra armadura. Debes de tener tu coraza de fe y debes de tener tu yelmo de ¿qué? De salvación. Hermanos, no puedes darte el lujo de quitarte tu armadura. El cristiano nunca debe de desprevenirse cuando Cristo venga y nos lleve con Él a su presencia. Porque es nuestra promesa. Porque es lo que Dios ha prometido para ti y para mí. ¿Dónde? Juan 14, 1. Juan 14, 1. Hermano, estamos viendo muchísima Biblia, pero es porque a través de la Biblia
es como nosotros vamos a entender qué es lo que Dios dice. Juan 14:1 dice: no se turbe tu corazón, crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué dice? Hermanos, Cristo quiere que nosotros estemos con Él, en su presencia, en el cielo. Cuando vino la ascensión, simplemente fue y vendrá sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para llevarnos a donde Él está. Qué bendición es poder saber que no vamos a estar aquí. Pero Él quiere que no ignoremos, Pedro, que no ignoremos que la paciencia que Él tiene es para salvación. Vimos dos cosas que Pedro nos está exhortando. La primera, que tengamos memoria. La segunda, que no ignoremos lo que Dios está haciendo. La tercera, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice ahí: dice, esperando y apresurando para la venida del Dios, el cual no está lejos, encendiendo. Permítame. 14, es un 4, disculpe, me equivoqué. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, ¿qué? Sin mancha. ¿Y cómo? Amados. Dice, procurad con ¿qué? Con diligencia. Amados, procurad con diligencia. Pedro, a lo largo de esta carta, insta al creyente a que sea diligente. Pablo nos enseña claramente delante de quién tú y yo debemos de presentarnos diligentemente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. El que lo tenga puede leerlo, hermanos. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Procura con diligencia presentarte a Dios, abogado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Perdón, sí, hermanos, es eso. Procura con diligencia, ¿qué? ¿Cómo qué? Como obrero aprobado, de que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, necesitamos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados. El cristiano espera nuevos cielos y tierra nueva. Esto es lo que llevará a cada creyente a permanecer limpios y fieles a su Señor y en seguir adelante hasta que Cristo venga. Mateo 24, 45 al 51. Mateo 24, 45 al 51. Y es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Hasta el 51, hermano. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, vamos a seguir en el 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya diciendo así: de cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que esté en espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte ¿con quién? Con los hipócritas. Hermanos, Dios quiere que procuremos con diligencia presentarnos a Él. Hay tres cosas aquí rápidamente. Segunda de Timoteo, capítulo 2:15, quiero que lo veamos. Dice la palabra de Dios ahí. Primera cosa,
necesita presentarse a Dios como aprobado. Cuando una persona pasa y va caminando en su andar de escuela, ¿cómo tiene que ser para el siguiente año? ¿Qué pasa cuando una persona reprueba? No tiene derecho a continuar. Un cristiano necesita seguir creciendo en la palabra de Dios, aprobado. Segunda cosa, no tiene nada de qué avergonzarse. Sabe que su caminar es íntegro, es limpio. Es un caminar que cuando se para delante de Dios sabe que nada estorba sus oraciones. Cuando se para delante de Dios hay una comunión interpersonal la cual es demasiado hermosa y demasiado grande. ¿Por qué? Porque recuerde lo que pasó con Adán y con Eva cuando pecaron. Recuerde lo que pasó con Caín cuando mató a su hermano Abel. Soy yo guarda de mi hermano, y automáticamente cuando una persona hace algo que le causa vergüenza, que le causa dolor, que le causa sufrimiento, ¿qué pasa? Se aleja de Dios, contesta a Dios, no puede presentarse sin vergüenza. Y lo último, aprobado ¿en qué? En usar la palabra ¿de qué? De la verdad. Hermano, un cristiano, y lo vamos a ver en el siguiente punto, necesita conocer la palabra de Dios. ¿Por qué los cristianos somos tan puntos de golpes, no sé cuál es la palabra que estaba buscando? Estamos en medio de un fuego cruzado, porque todo el mundo quiere tumbarnos, todo el mundo quiere desviarnos de la mirada que tenemos, y lo vamos a ver más adelante. Por eso el cristiano, Pedro le dice, procura con diligencia. Amado, procura con diligencia. Hermano, ¿cuánto tiempo vas y te paras delante de tu Dios? Cuando vas puedes tener una comunión con Él. Cuando vas puedes platicar con Él. Cuando vas puedes estar con Él sabiendo que Él está contigo. O simplemente vas y regresas vacío y te sientes triste porque no escuchaste a Dios. La vida del cristiano depende de con quién hable. Y la mayor tiempo el cristiano habla con el mundo, con las necedades y no con Dios. Hermanos, procura con diligencia. Amado, procuremos con diligencia, porque Cristo viene. La palabra de Dios es clara. ¿Qué te encontrarás haciendo? Nuestro último punto, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios ahí. Así que vosotros, ¿qué dicen? Oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pedro hace una exhortación de las más importantes y les dice, hijo de Dios, amado, guárdate. La gente se desespera y cree que Dios está tardando, pero no es porque su anhelo es, pero no es porque el anhelo de Dios es que la gente sea salva. En el versículo 15 ahí de segunda de Pedro dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Se dan cuenta cómo Pedro está hablando en este versículo de las epístolas de Pablo como escritura? Palabra de Dios. Por eso está diciendo, guárdense. Guárdate, amado, guárdate. No es que Dios se tarde, no es que Dios no tome en cuenta, es que Dios está teniendo paciencia, y esta paciencia es para que haya salvación. Dios quiere que la iglesia trabaje, Dios quiere que nosotros como sus hijos sigamos creciendo, para que a través de estos faros de luz podamos seguir siendo edificados, y al hacer esto significa que aún hay tiempo para que la gente crea, porque Él dice que va a llenar esta tierra con su evangelio. Pedro exhorta a que guardemos, a guardarnos. Esto quiere decir a no caer
Pedro te anima a ti y a mí a seguir creciendo y edificándonos en el Señor. Judas capítulo 1, versículos 24 y 25. Judas capítulo 1, versículos 24 y 25. Dice la palabra de Dios ahí: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Hermanos, Dios quiere que nosotros sigamos creciendo. Él es el único capaz de guardarnos. Él es el único capaz de que sigamos adelante. Pero Él también quiere que nos guardemos de los falsos maestros, de aquellos maestros que quieren robar cosas. Dice en el versículo 16 de segunda de Pedro, las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen. Hermanos, hay falsos maestros. Si usted lee esta pequeña epístola, habla de conocimiento. Y esta pequeña epístola en el capítulo 2, lo cual no vamos a desglosar porque es mucho, habla de los falsos maestros. ¿Y sabe qué? Muchas veces los falsos maestros llegan y hacen exactamente lo que dice aquí. Son indoctos, inconstantes y tuercen la palabra de Dios. Los falsos maestros llegan a hacer esto. Un falso maestro es una persona que se dice que es creyente y que conoce la verdad, pero que deliberadamente tuerce la palabra de Dios para acomodarla a su conveniencia. Un falso maestro habla de ¿qué? De herejías. ¿Qué es una herejía? Para poderlo poner en una perspectiva correcta, una herejía es una doctrina falsa. Una herejía, por lo tanto, es una vida falsa dentro de una doctrina falsa. Eso es una herejía. Y hay demasiadas que ahora circulan en el mundo. Mateo 7:15, por favor. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, guardémonos de aquellos que dicen, pero que son lobos rapaces. Esos son falsos maestros, aquellos que se visten de piedad, aquellos que dicen cosas muy bonitas, pero no hablan y no llenan, porque la palabra de Dios no es su prioridad y no satisface. Cuando un creyente lee su Biblia, sale lleno. Cuando un creyente oye la palabra de Dios conforme a lo que en ella necesita ser escuchado y oye todo el consejo de Dios, ¿cómo sale? Edificado, lleno. Cuando una persona se dedica a oír cosas que simplemente apelan al intelecto, al emocionalismo, no sale lleno. Por eso en la televisión sale gente que poniéndole la mano se caen al piso y empiezan a dar tambos llenos del Espíritu Santo. Por eso hay gente que comienzan y empiezan a reír sin parar, porque son llenos de una risa sana que no sabemos ni de dónde proviene. Por eso hay gente que cuando llega empieza a vomitar, porque son vómitos santos llenos del Espíritu de Dios. Por eso hay evangelios de prosperidad, que mientras más tú des, más vas a recibir. Hermanos, Dios no se fija en eso. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que lo que Él quiere es que nosotros nos guardemos sin mancha y que vayamos y busquemos siempre a Cristo, el cual será aquella persona que nos guardará. Un falso maestro siempre usará palabras familiares de la Biblia. Un falso maestro siempre dará significados para que encajen dentro de sus doctrinas y quieren que se le dé credibilidad a sus doctrinas. Por eso, el cristiano siempre debe de estar atento. Por eso el cristiano siempre debe de estar en cuidado. Debe de escudriñar. Y como leímos en Efesios, debe de siempre comprobando lo que es agradable al Señor. Si hay algo que usted oye en una predicación, si hay algo que usted escucha, necesita comprobar lo que es agradable al Señor.
Un cristiano no puede quedarse y chuparse el dedo con lo primero que le den. Un cristiano no puede decir esta es la verdad con la primera cosa que escucha. Un cristiano no puede decir esto es lo correcto. Un cristiano debe de ir a la palabra de Dios y comprobar lo que es que agradable al Señor. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros. Hay gente que se viste con piel de oveja, pero por dentro es un lobo rapaz. Nosotros debemos de tener cuidado con esas cosas tan familiares. Yo veo enlace, porque enlace hay muchas predicaciones, cuidado. Hay muchas herejías ahí, mucha falsa doctrina. Yo veo esto, yo veo lo otro, yo escucho a fulanito de tal, yo oigo a fulanito de tal, pero la palabra nos dice, escudriñalo todo, retén lo bueno. Escudriñalo todo, retén lo bueno. ¿Por qué? Porque mientras más hablan ellos quieren meter más palabra de Dios, pero ¿para qué? Para darle credibilidad a lo que ellos están enseñando. Hermanos, realmente nosotros debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque acuérdense que antes de que Cristo venga, ¿qué va a haber? Muchísima religión. Ahorita como estamos saturados de religión. Hay demasiadas religiones. Están los testigos de Jehová, están los mormones, están los de la luz del mundo, hermanos, y ellos escudan sus doctrinas en cosas y porciones que escribieron de las escrituras, aquellas personas que crearon esa doctrina, los sabatistas, hermanos, y ellos creen que están en la verdad, pero hay que saber cuál es la verdad. ¿Cómo refutas tú una mentira? ¿Cómo refutas una doctrina que no viene en la palabra de Dios? Si no estás llenándote y guardándote de la palabra de Dios. Por eso muchos cristianos se convierten en constante y dudan de lo que realmente dice la palabra de Dios. Hermano, dudas de las palabras de Dios. Hermano, dudas de las promesas de Dios. Dios es un Dios que es real. Cuando una persona te diga que la teología bíblica o que lo que dice la Biblia ya pasó de tiempo, cuidado, porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca cambiará. Él nunca va a pedir cosas nuevas. Él nunca va a exigir más de lo que puedes dar. Hay doctrinas en donde te dicen no diezmes, y la palabra te dice ¿robará el hombre a Dios? Hay doctrinas en donde te dicen no es necesario esto. Las lenguas existen. Hermano, escudriña tu Biblia y entiende a través de la palabra de Dios por qué Dios te dice que te cuides. Por qué Dios te dice que estudies para que entiendas el porqué de la palabra de Dios. Una persona que conoce y sabe qué contestar es una persona que está guardando su vida. Hermanos, hay mucha religión, pero la mayor parte de las religiones tienen un defecto. Y el defecto es que no ponen, ¿qué? La fe en Cristo. Por eso, nosotros nos enseña la palabra de Dios ahí, en que Dios nos guardará. Segunda de Pedro, capítulo 3. Estoy terminando. Perdón, es segunda de Pedro 2. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos, Pedro te dice, guárdate. ¿Por qué? Porque el Señor sabe preservar y guardar a sus hijos. Estaban en una misma condición. Noé fue guardado del diluvio. Lot fue
fue guardado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y nosotros seremos guardados de la ira venidera cuando llegue y acontezca todas las profecías que fueron dadas por Dios. Amados, guárdate. Pedro, pero aquellos que aún son niños y aún no se nutren totalmente de la palabra de Dios son inestables. Por esto el cristiano, en medio de este mundo perverso, debe darse tiempo de alimentarse, orar y ejercitar sus músculos espirituales. Pedro anhela que todos los creyentes crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No solamente el de la Biblia, sino el de Cristo, mediante la Biblia. Necesitamos conocer a Cristo mejor. Filipenses 3:10. Dice la palabra de Dios ahí. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Hay que conocer a Dios. Muchas veces uno cree en el conocimiento y retiene mucha verdad bíblica en su cabeza, que es poder mostrar las verdades bíblicas en nuestra vida. Pedro nos insta a tener una vida equilibrada en el conocimiento y en que vivamos su palabra. Amado, ten memoria. Amado, no ignores. Amado, procura con diligencia. Y amado, guárdate. Que Dios les bendiga. Un placer estar con ustedes.